Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a dejar el último video del 2015. Hago este video por dos razones. La primera y principal, para agradecerles a todos los amigos del grupo, de Facebook, de WhatsApp y de YouTube. A mi canal de YouTube, a los que se sumaron, a los que siempre le dieron un like a mi video y a los que se suscribieron. También quiero agradecer a los chicos del grupo de WhatsApp, Droide, mi grupo. Les quiero agradecer a ellos. Voy a nombrar a uno por uno a los que estuvieron este año en mi grupo. Les quiero agradecer porque ya les voy a decir la razón por qué estoy haciendo este video. Les quiero agradecer, voy a nombrar a uno por uno: a Ale, dos Alejandros, Ale Ojeda, Ale CN, Alexis, Álvaro Farfán, Axel, Carlos Sullivan, Claudio Cruz, Cristian Palma, Daniel Carr, Exe, otro Ezequiel CJ, Facundo, Gaby Faría, Gastón, Germán GT, Giselle, José Martínez, un usuario que siempre estuvo, José, Juan Goro, Juan GT, Joaquín, Julio, Lautaro, Luis Ángel, Matías Gaspar, Mauro CJ, Nahuel, otro Nahuel, Nicolás, Rodri, Santi Bayón, Sasuke, algo así era el nombre, Seba Moreno, Seba Flores, Walter Ramos, Judith y otros usuarios que no tengo el nombre porque salieron y después volvieron a entrar y yo lo agendé, pero no le puse el nombre. Y bueno, Matías creo que se llamaba uno, pero bueno. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el grupo. Quiero agradecerles porque estuvieron estos últimos 6 meses. Este grupo se creó fines de julio y principios de agosto. Este grupo estuvo siempre para compartir las aplicaciones, los videos y los archivos. Yo nunca hice esto, nunca compartí nada de mi celular, de las cosas que tenía, pero bueno, este año se me ocurrió hacer esto y bueno, yo digo que salió todo bien y tampoco todo mal, pero bueno, mucha gente se sumó al grupo y después se fue. Mucha gente no entendió de qué se trataba esto. El sistema Android es uno, digamos que para mí es el mejor sistema operativo que existe, mejor que Apple, pero bueno, por todas las cosas que tiene, por todas las cosas que te da, por las cosas que podés cambiar tu celular y darlo vuelta y ponerle miles de cosas. Pero bueno, quiero agradecerle a todos los chicos del grupo. Gracias por todo, gracias por estar este 2015. No soy bueno para las despedidas, pero bueno, este es el último video del 2015. Esa era la razón, agradecerles por todo lo que estuvieron este año, por lo que les gustaba lo que yo puse, por los videos que vieron en YouTube y le dieron un like, por lo que se suscribieron a mi canal. El mismo nombre lo vuelvo a repetir, que es Busdroide. Lo mismo en Facebook y lo mismo acá en WhatsApp. Quiero agradecerles a todos. Gracias por estar ahí. No es, digamos que la primera vez que hice esto, como les dije recién. Nunca había compartido nada de las cosas de mi celular. Y bueno, eso por un lado, agradecerles por todo. Y bueno, esa es una de las razones que estoy haciendo este video. Otra razón que estoy haciendo este video es porque, digamos que la noticia, no digo que es mala, pero bueno, yo en el 2016, yo no sé si seguiré haciendo reviews para mi canal de YouTube. Yo no sé si seguiré compartiendo mis links por WhatsApp. Yo no sé si voy a estar en el 2016, porque por razones laborales tengo muy poco tiempo y no puedo cumplir lo que me pide el grupo. Justo me llega WhatsApp del grupo. Ante todo, lo primero que quiero decirles
es que yo en el 2016 yo no sé si estaré en el grupo, no sé si estaré en YouTube. Esa era la razón por la que estoy haciendo este video. Yo le quiero agradecer a todos los que estuvieron este año, los que se sumaron en estos últimos 6 meses, los que estuvieron ahí, los que me hicieron el aguante, lo que les gustó lo que yo ponía. Y bueno, como les decía, la noticia está agridulce que estoy haciendo ahora, lo estoy diciendo ahora, es que en el 2016 yo no sé si estaré en el grupo, yo no sé si estaré en el canal, no sé, no les quiero mentir, pero el 80% de las posibilidades es que yo ya no aporte nada, por razones laborales y por poco tiempo que tengo. Si alguno del grupo quiere seguir con esto y quiere seguir aportando sus cosas, yo lo dejo libremente, pero obviamente no me cambien el nombre, ¿no? Y yo lo único que les puedo decir es que por un tiempo voy a desaparecer. Voy a estar en el grupo así, voy a estar en línea también, pero ya las cosas que hice este año, como por ejemplo compartir archivos, compartir videos, ya no la voy a hacer. Así que si alguien quiere ver la posta de esto, que lo haga, que ponga sus archivos, que ponga sus videos, y bueno, todo es bienvenido en el grupo. Yo le quiero agradecer a todos por enésima vez por lo que estuvieron este año en mi grupo, y bueno, le quiero mandar un saludo a todos, ya lo nombré uno por uno, y también le quiero agradecer a los chicos que estuvieron en Facebook, que no sé los nombres de ellos, también a los chicos de YouTube que se suscribieron a mi canal. Yo tenía apenas 15 suscriptores, en todo el año que tenía mi canal, y terminé este año con 40, y es un buen número, digamos. Espero que sigan ahí en mi canal, pero voy a desaparecer por un tiempo. Seguramente volveré, yo estoy seguro que voy a volver en algún momento a mi canal y a mi grupo de WhatsApp. Algún día volveré. Yo no sé si volveré en los próximos meses, mediados del 2016, fines del 2016, no lo sé, nadie sabe, yo no lo sé, pero bueno, esta es un hasta luego, digamos. Como dice acá, los veré cuando los vea. Y bueno, les quiero decir que tengan un feliz año, que en todo lo que se propongan se cumpla, que sea con éxito. Y les quiero mandar un saludo y un abrazo a todos del grupo, y gracias por estar acompañándome estos últimos 6 meses que se creó este grupo. Gracias por todo, y bueno, ya saben, esto no es una despedida para siempre, yo le diré que es un hasta luego, pero bueno, son las cosas de la vida y hay que saber aceptarlas. Un saludo a todos los chicos del grupo, un saludo a todos los chicos de WhatsApp, un saludo a todos los suscriptores que estuvieron en mi canal en YouTube, y bueno, los veré cuando los vea. Y como dije siempre, hasta el próximo video.